Y bueno, durante estas semanas hemos estado hablando, Dios ha estado hablando en nuestras vidas acerca de su gobierno, acerca del reino. La semana pasada mi esposa les hablaba de algunos aspectos del reino, pero veíamos que lo más importante o la persona más importante dentro del reino es el rey. Y realmente nosotros, cada uno de nosotros como hijos entendidos de Dios, necesitamos tener ese conocimiento, ese entendimiento de quién es el rey y de cuál es la voluntad de Él para nosotros. Y bueno, hoy le puse por título lo que se había perdido. Realmente necesitamos tener el entendimiento de a qué es a lo que vino Jesús a esta tierra. ¿A qué fue a lo que Él vino a esta tierra? La Escritura nos dice que Él vino a buscar lo que se había perdido. Por mucho tiempo decía, es que vino a buscar a los que se habían perdido. No, Él vino a buscar lo que se había perdido, porque se había perdido una cosa. Aquí en la tierra, cuando Adán decidió no obedecer o decidió hacer su voluntad, se perdió algo sobre esta tierra, que fue el reino, que fue el gobierno. Tú puedes ver a lo largo de la Escritura las sentencias que Dios dio a Adán, a la serpiente. ¿Por qué? Porque ellos decidieron no vivir bajo el gobierno de Dios, y todo esto tuvo consecuencias catastróficas para sus vidas, pero también para la vida de nosotros, porque nos alcanzó a nosotros. Entonces, nosotros necesitamos entender qué es lo que se había perdido. ¿Qué es lo que se había perdido? El reino, el gobierno de Dios sobre la vida o sobre esta tierra. Era lo que se había perdido. Y bueno, a lo que vino el Hijo de Dios es a recuperar lo que se había perdido. Pregunta, ¿qué era lo que se había perdido? El reino. El reino de Dios. Y a eso vino Jesucristo a esta tierra, a recuperar el reino, a recuperar lo que se había perdido. Claro que todo esto tiene implicaciones grandes y beneficiosas, o en beneficio nuestro, y eso, bueno, es algo de lo que ya hemos estado hablando. El mensaje de Jesucristo no se basó en prácticas religiosas, sino en principios de reino. Todo lo que Jesús hizo aquí en la tierra nos estaba llevando a conocer los principios del reino de los cielos, para que nosotros, al ser salvos, pudiéramos ser introducidos, pero pudiéramos caminar dentro del reino de los cielos. Y para esto quiero que me acompañes a la Escritura en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 19, versículo del 8 al 10. Y la Escritura cita de la siguiente manera: entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Lo primero que podemos ver en esta porción de la Escritura es que habla acerca de la salvación. Jesús dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa. La salvación, y así lo debemos de entender, la salvación es un acto soberano de Dios. Es un acto que pertenece a Dios. Nadie de nosotros pudo alcanzar salvación por su propia cuenta. Nadie, ningún hombre puede alcanzar salvación por alguna acción o por alguna buena acción. Nadie puede alcanzar salvación. La salvación solamente es un acto soberano de Dios. ¿Qué nos demuestra esta salvación o este acto soberano de Dios? Nos demuestra su amor, el amor de Dios para con nosotros. También nos demuestra su gracia, su favor, ¿verdad? Su favor no merecido hacia nosotros. No merecíamos nada de lo que Él quiso darnos, pero a Él le plació darnos. También lo muestra su misericordia, aquello que nosotros merecíamos. Dios dice: no te lo voy a dar aquello que tú te mereces, te voy a dar aquello que tú no te mereces. Y todo esto es por su amor
por su gracia, y todo esto vino a través o por medio de haber creído en Él. Amén. Lo único que nosotros tuvimos que haber hecho es creer en Él. Entonces entendemos que la salvación no es el fin, sino el medio por el cual ahora sus hijos, o a través del medio en el cual ahora los hijos de Dios tienen la capacidad de alinearse al gobierno de Dios, que es lo que se había perdido. Algo que tenemos que entender: la salvación no es el fin. Mucha gente por mucho tiempo se enseñó que pórtate bien, sea una buena persona, obedece a Dios, vive como Dios manda para que te salves. ¿Ese es el fin? No. La Escritura es muy clara. La Escritura dice que nosotros ya tenemos salvación. Hay porciones de la Escritura que dice que debemos de cuidar nuestra salvación. Así es importante que entendamos esto: nosotros ya somos salvos. La salvación es un acto soberano de Dios, le pertenece a Dios. A Dios le plació salvar a aquellos que le han recibido. Eso es algo que Él hizo ya. Sí, eso es la salvación. Pero a nosotros la salvación nos sirve como el medio para poder estar sujetos al reino de Dios, porque lo decíamos en estudios anteriores: la salvación trajo justificación, la salvación derramó su gracia, la salvación derramó el favor de Dios, la salvación nos hace aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Todo eso hace la salvación. Entonces la salvación no es el fin, sino el medio. Y podemos ver aquí cómo Zaqueo se sujetó al gobierno de Dios, y sus palabras lo demuestran. Cuando Zaqueo entendió que la salvación había llegado a su casa, cuando Zaqueo recibió a Cristo, él entendió que no solamente se trataba de decir soy salvo y ya, sino que ahora él entendió que el gobierno de Dios tenía que estar sobre cada una de las cosas que él hacía en su vida. Y de eso se trata el reino, de eso se trata el gobierno, que ahora cada una de las actividades que nosotros hacemos esté sujeta a la voluntad de Dios. Y podemos ver esto en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 19, versículo 8, lo leímos anteriormente, que dice así: entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Sus palabras son las de una mente alineada al gobierno de Dios. Y date cuenta que en esta porción de la Escritura no pasó mucho tiempo, no pasaron días, ¿verdad? Que Jesús estuvo comiendo en la casa con Zaqueo. Fue en una tarde, fue en unos momentos que él estuvo ahí. Jesús les dio el mensaje, Zaqueo lo recibió, pero cuando él recibió esa salvación en su vida, él entendió que ahora esto necesitaba sujetarse al gobierno de Dios. Y Zaqueo entendió que muchas de las prácticas que él tenía o lo que él hacía no iba de acuerdo a la voluntad de Dios, y lo expresó aquí en la Escritura. Dice: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Él comenzó a alinear su mente a la voluntad de Dios. No necesitó cursos, no necesitó un discipulado, no necesitó estar un año, ¿verdad? Sino que lo único que él hizo es entender cuál es la voluntad de Dios. Desde el primer momento que nosotros conocemos a Dios, sabemos lo que es agradable a Dios, y sabemos también lo que está fuera del diseño de Dios. ¿O necesitamos muchos cursos? No. Ahora, hay muchas cosas que nosotros a veces hacemos o todavía hacemos que están fuera del diseño de Dios, y lo sabemos, y nos volvemos en personas ingobernables. Dios nos ha llamado a ser personas gobernables, porque eso es lo que a nosotros nos conviene. El propósito primordial del Cristo encarnado es recuperar el reino perdido en la tierra.
La salvación del hombre no es el fin de la obra en la cruz, sino el medio para que el hombre salvado entre al reino y cumpla el propósito eterno de Dios. Algo que tenemos que entender, que en el reino de Dios, Él es el Rey. Dios es el Rey. Eso es algo que tenemos que entender. Lo decíamos en semanas atrás, que mucho tiempo se enseñó un evangelio antropocéntrico, un evangelio centrado en las necesidades del hombre, donde decíamos, es que yo quiero esto, Dios, yo necesito esto, y como que intercambiábamos el papel donde el hombre parecía ser Dios y Dios parecía ser aquel que le cumplía todos los deseos que el hombre tenía. Ese no es el evangelio, ese no es el reino. Si te compartieron un evangelio así, déjame decirte que te engañaron. Si te dijeron, acércate a Dios y todos tus problemas se van a solucionar, déjame decirte que no es cierto. No todos tus problemas se van a solucionar, pero tampoco vas a estar en tantos problemas. Eso sí es cierto, porque a medida que tú te alineas a la voluntad del Padre, tú vas a descubrir lo que es bueno, lo que es agradable y lo que es perfecto para Él, no para ti. La pregunta aquí es, voy a hacer una pregunta. No quiero que me la contestes, solamente quiero que te la contestes a ti mismo, en tu interior. Si Dios te dijera, pídeme lo que quieras, ¿qué le pedirías? Si en este momento, vamos a suponer que hoy, en este momento, en la noche, no sé, cuando estés orando, cuando estés durmiendo, no sé, en el momento que sea, pero Dios te dijera, a través de una visión, a través de un sueño, audiblemente, se dijera, pídeme lo que quieras, ¿qué le pedirías a Dios? Te voy a dar unos segundos para que tú medites. ¿Qué le pedirías a Dios? Recordemos que en el reino de Dios, Dios es el Rey. Cuando se vive conforme a su diseño, la vida del hombre entra en un orden. A veces nosotros queremos que nuestra vida entre en orden sin ordenar nuestras prioridades. Ese es un problema que nosotros tenemos. Nosotros le pedimos a Dios, resuelve esta situación, Dios, haz esto, pero nosotros no hacemos nada para que todo esto cambie. Y a veces queremos que las cosas cambien, pero si tú no cambias tus prioridades, si no cambias las prioridades en tu vida, déjame decirte que no va a haber cambios en tu vida. Quiero que me acompañes a la segunda carta al segundo libro de las Crónicas, en el capítulo 1, versículo del 7 al 12, por favor. Y te sigo dejando con la pregunta, si Dios te dijera, pídeme lo que quieras, ¿qué le pedirías? La escritura dice así: y en aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo, pídeme lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo a Dios, tú has tenido con David mi padre gran misericordia, y a mí me has puesto por rey en lugar suyo. Confírmese pues ahora, oh Jehová Dios, tu palabra dada a David mi padre, porque tú me has puesto por rey sobre un pueblo numeroso como el polvo de la tierra. Dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante del pueblo, porque ¿quién podría gobernar a este pueblo tan grande? Y dijo Dios a Salomón, por cuanto hubo esto en tu corazón y no pediste riqueza, bienes o gloria, ni la vida de los que te quieren mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo, sobre el cual te he puesto por rey, sabiduría y ciencia te son dadas, y también te daré riquezas, bienes y gloria, como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vengan después de ti. Podemos ver, tú puedes decir, pues Salomón ya era rey,
Prácticamente Salomón ya tenía todo lo que él quería en ese momento, pero todavía así Dios se mostró a él y le dijo: pídeme lo que tú quieras. Porque ¿sabes qué estaba haciendo Dios? Estaba probando el corazón de Salomón. Y muchas veces nosotros por fuera podemos decir muchas cosas, pero realmente la Escritura lo dice, que Dios conoce nuestro corazón. Dios conoce realmente nuestro corazón. Dios conoce realmente cuáles son las intenciones de nuestro corazón. Dios conoce qué es aquello que nosotros queremos en realidad. Y vemos cómo Salomón desde su interior, desde su corazón, él entró en un orden. Porque él pidió sabiduría y ciencia para gobernar al pueblo de Dios. No pidió para él, sino que él pidió para cumplir el propósito de Dios. Es una perspectiva totalmente distinta, porque si tú ya diste tu respuesta, ¿qué es lo que pediste? Y necesitamos entender esto. Mira, todo gira en torno al propósito eterno de Dios. Por eso, cuando nosotros entendemos que estando en el propósito de Dios todo está presupuestado, realmente es lo que le pasó a Salomón. Salomón, cuando dijo: yo quiero sabiduría y ciencia para gobernar a este pueblo, porque él se dio cuenta que gobernar a un pueblo tan grande era una tarea muy, pero muy difícil. Pero él, lo que Salomón hizo es alinearse a la voluntad de Dios, aún sobre su misma voluntad. Y eso es reino, eso es gobierno, que la voluntad de Dios sea sobre nosotros. Tú tienes que entender que Dios te ha traído a esta tierra por causa del propósito eterno, que es darlo a conocer. Y que también tú fuiste puesto en esta tierra, tienes una asignación, que ahí donde tú has sido asignado, sea tu trabajo, donde tú te desarrolles, la labor que tú desempeñes, desde ahí tú puedes ser una embajada del reino de los cielos. Desde ahí tú puedes estar mostrando la grandeza de Dios. No necesitas ir a otro lado, no necesitas ir a una esquina y subirte sobre una caja de tomates y ponerte a predicar en una esquina. No, desde el lugar de tu asignación, ahí te va a llegar gente para que conozca a Dios. Ahí te va a llegar todos aquellos que necesitan conocer a Dios. Pero cuando tú te alineas a todo esto, créeme que todos los recursos que tú necesitas van a estar ahí a la mano, así como lo hizo Dios con Salomón. Segundo libro de Crónicas 1, 11 al 12 dice así: y dijo Dios a Salomón: por cuanto hubo esto en tu corazón y no pediste riquezas, bienes o gloria, ni la vida de los que te quieren mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar mi pueblo, sobre el cual te he puesto por rey. Sabiduría y ciencia te son dadas, y también te daré riquezas, bienes y gloria, como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vengan después de ti. ¿Por qué? Porque Salomón se supo alinear a la voluntad de Dios. Salomón supo sujetarse al gobierno de Dios, porque él sabía que el lugar donde él había sido puesto era un lugar en el cual Dios lo había puesto para hacer la voluntad de Dios, o su voluntad. Nuevamente, la salvación es un acto soberano de Dios. El gobierno de Dios en nuestra vida es un acto consciente y voluntario de nuestra parte. Nuevamente te repito, el gobierno de Dios en nuestra vida es un acto consciente y voluntario de nuestra parte. Nadie te va a obligar. Déjame decirte que Dios no te va a obligar a que lo obedezcas. Si Dios nos obligara a obedecerlo, ya todos andaríamos bien derechitos. Pero no lo hace. O sea, realmente no lo hace. ¿Por qué? Porque Él nos dio la libertad a nosotros, nos dio libre albedrío.
Y ese libre albedrío a ti te da la capacidad de que tú puedas decidir. Pero tienes que aprender a decidir de la manera correcta. Claro que el gobierno de Dios en nuestra vida, te decía, es un acto consciente, porque tienes que ser consciente de que te sujetas a la voluntad de Dios, pero también tienes que sujetarte voluntariamente, por la buena. Pero déjame decirte que esto sí requiere esfuerzo. Hay cosas que requieren esfuerzo. Todo en la vida requiere esfuerzo. Pregunto, ¿estudiar requiere esfuerzo? ¿Tener una carrera requiere esfuerzo? ¿Tener un negocio requiere esfuerzo? ¿Tener una empresa requiere esfuerzo? ¿Tener una familia requiere esfuerzo? La vida requiere esfuerzos, todo requiere esfuerzo. ¿Quién te dice que la vida del reino, sujetarse al reino, no requiere un esfuerzo? Porque el pecado está a la vuelta, no está a la vuelta, está ahí, esperando la oportunidad para que tú te descuides. Entonces todo requiere esfuerzo. En la vida todo requiere esfuerzo. La carta de los Romanos en el capítulo 12, versículo 1, cita así: por tanto, hermanos míos, les ruego por la misericordia de Dios que se presenten ustedes mismos como ofrenda viva, santa y agradable a Dios. Este es el verdadero culto que deben ofrecer. Fíjate lo que nos está diciendo. Dice, por tanto, hermanos, les ruego por la misericordia de Dios que se presenten ustedes mismos como ofrenda viva. En el antiguo pacto se hacían sacrificios, pero el sacrificio primero se degollaba el animal, se sacrificaba y después se ponía sobre el altar para ser quemado. Pero ya era una ofrenda que estaba muerta. Cuando ya la ofrenda, cuando ya el animal era puesto sobre el altar, ya estaba muerto. Entonces cuando las llamas comenzaban a quemarlo, pues lo único que podía hacer el cuerpo era pues, quemarse. Tal vez por la acción del calor se retorcía un poquito, pero era a lo único que llegaba. Pero ahora cuando la Escritura dice que nos presentemos nosotros mismos delante de Dios como ofrenda viva, ¿qué está diciendo? Eres una ofrenda viva. Y por lo tanto, cuando estás vivo, vas a sentir. Ahora, ¿qué significaba cuando la ofrenda se ponía sobre el altar? Que toda la carne era consumida, era quemada. Ahora, cuando la Escritura nos dice que nos presentemos como ofrenda viva, es que esa carnalidad sea destruida. Que todo lo que tiene que ver con la carnalidad sea destruido en tu vida. Y cuando se habla de carnalidad se está hablando de todo aquello que es o que nos lleva al pecado. ¿Sí? No se está refiriendo a la carne, o a la poca carne que tengas o a la mucha, sino se está refiriendo de aquello que te lleva a pecar. Eso es la carnalidad, eso es la carne. Cuando se le dice a alguien que es carnal, se le está diciendo a una persona que tiene tendencia hacia el pecado. Entonces, nosotros dice que fuimos llamados a hacer ofrendas vivas, dice, santa y agradable a Dios. Dice, este es el verdadero culto que debemos ofrecer. O dice, esto es lo que tú debes de ofrecer a Dios. Así es. Ofrecer todo aquello que no está dentro de los parámetros de Dios. Nuestra sujeción al gobierno de Dios es la mejor alabanza que podemos presentar. Pero debemos entender que con la vieja manera de pensar no podemos caminar dentro del reino de Dios. Nosotros con la manera de pensar antigua no podemos caminar dentro del reino de Dios, dentro del gobierno de Dios. Por eso es que necesitamos conocerle a Él, por eso necesitamos aprender a Él, por eso
necesitamos sujetarnos a la voluntad de Él, porque con la antigua manera de pensar, con la mentalidad anterior, no lo podemos hacer. Tristemente hay mucha gente que quiere hacer la voluntad de Dios en sus propias fuerzas y no se puede. Jesús dijo: separados de mí nada pueden hacer. Separados de Él nosotros no podemos hacer nada. En nuestras propias fuerzas nosotros no podemos hacer nada. Y ya vimos cómo Zaqueo se sujetó al gobierno de Dios. Vimos también cómo Salomón se sujetó al gobierno de Dios. Pero también podemos ver cómo Abraham estuvo dentro de un proceso, ¿verdad? Fue llevado dentro de un proceso para poder sujetarse al gobierno de Dios. Podemos ver todo lo que tuvo que pasar a Abraham para poder poseer aquello que Dios le había prometido. Pero vamos a ver solamente una porción en Génesis 12, versículo del 1 al 4, que dice así: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Aram. Y algo que podemos ver dentro de estas palabras que Dios le dijo a Abraham es: sal, vete. Abraham fue sacado. Primero tenemos que entender, Abraham pertenecía a Ur de los Caldeos. Ur de los Caldeos era un pueblo totalmente idólatra. O sea, tenía una infinidad de dioses, costumbres, tradiciones, y lo primero que Dios le dijo es: vete de tu tierra. Lo que le estaba diciendo es: sal de esa mentalidad. Cuando tú eres trasladado de la potestad de las tinieblas al reino de Jesucristo, tu mentalidad debe cambiar totalmente. Tiene que haber una renovación en tu entendimiento, porque no puedes operar de la misma manera que operabas en las tinieblas, ¿sí? o en esa falta de entendimiento, ahora que estás dentro del reino de los cielos. Cuando tú sales a otro país, viajas a otro país, tú sabes que las costumbres son otras, tú sabes que la mentalidad son otras, tú sabes que las leyes son otras. Dentro del reino de los cielos es de una manera similar, ¿sí? Entonces Abraham fue sacado. Lo primero que le dijo es: vete de tu tierra, tienes que dejar tu tierra. Ahora, tú tienes que dejar lo terrenal. No te estoy diciendo que te vayas de aquí, no te puedes ir hasta cuando Dios diga, pero tienes que dejar lo terrenal, tienes que salir de una mentalidad terrenal. Y también le dijo: vete de tu parentela. También dentro de la familia, dentro de nuestras parentelas, aprendimos muchas cosas, costumbres, hábitos, buenos y malos, de todo. También tenemos que salir de muchas cosas que para nosotros era normal. Dentro de nuestra parentela es normal. Hay familias donde usar groserías es normal, y para todos es normal, y así se llevan todos, y es normal. Pero el que sea normal dentro de las familias no quiere decir que sea lo correcto, ¿sí? Hay cosas que son normales en las familias que no son correctos, pero es normal en las familias. Entonces también le dijo: vete de tu parentela. Entonces también hay muchas cosas de la parentela que tienen que quedar atrás, ¿sí? Hay gente que dice: no, es que en mi familia sí somos fríos, nos queremos, pero
Eso es normal. A lo mejor en las familias sí, pero no quiere decir que así sea. Vete de tu tierra y de tu parentela, dice, y de la casa de tu padre. Aunque hay muchas cosas buenas que aprendemos en las casas de nuestros padres, pero también hay otras cosas que no son tan correctas. Lo hemos hablado. Alguien decía, es que no existe una escuela para ser padre. ¿Alguien fue a un curso? Durante el tiempo que viviste en la casa de tus padres, tuviste un curso de cómo se resuelven problemas. Y si en tu casa se resolvían los problemas a gritos, a golpes, rasguños, y cuando tú te cases, inconscientemente vas a aplicar esa escuela. Sí la tuviste, sí la tuvimos. Entonces, y de la casa de tu padre hay cosas buenas, abrázalas, tómalas, aplícalas. Pero también hay cosas que hay que dejar. Dice, a la tierra que yo te mostraré. Lo que estaba haciendo es, te voy a mostrar una nueva tierra, te voy a mostrar un nuevo lugar donde tú vas a vivir. Dice, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Cuando nosotros somos trasladados al reino de los cielos, dice Dios, voy a hacer de ti una nación grande, dice, y te bendeciré y serás bendición. Tú fuiste puesto en esta tierra para ser de bendición para otros. La gente necesita ver la bendición que hay en ti y necesita probar la bendición que hay en ti. Por eso Abraham tuvo que pasar por ese proceso de ser sacado. Nosotros también somos sacados de una mentalidad terrenal para tener una mentalidad celestial, una mentalidad del reino de los cielos. Pero necesitamos, algo que necesitamos es ser conscientes todo el tiempo de la presencia de Dios en nuestra vida. Cuando nosotros somos conscientes de la presencia de Dios en nuestra vida, no hay manera de que nosotros fallemos. El problema es que también se nos enseñó por un tiempo de que Dios solamente habitaba dentro del templo. 4 paredes. Íbamos al templo y en el templo sí te portabas bien. Yo no sé si alguien se acuerda cuando iba a misa. Todos callados, nadie hacía ruido. Y si alguien hacía ruido, decía, niño, cállese. Se va a enojar Diosito. Pero ¿sabes qué? Ahora tú tienes que entender que tú eres el templo del Espíritu Santo y Dios habita. Y cuando tú eres consciente, tú sabes que el templo debe de cuidarse. Y el templo es un lugar de adoración. Tu vida es un lugar de adoración. Tu ser es un lugar de adoración a Dios. Y las cosas cambian. Primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo del 19 al 20, dice así: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Ser conscientes de la presencia de Dios me lleva a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Damos gloria cumpliendo su propósito con entendimiento. Necesitamos ser entendidos de que Él nos habita a nosotros. La carta a los Hebreos en el capítulo 12, versículo 1 y 2 cita de la siguiente manera: Fijémonos entonces que nos rodean muchísimas personas que demostraron su fe. Quiero aclarar esto. No está hablando de la gente que nos rodea dentro de la congregación. Si ustedes se van a Hebreos 11, nos habla acerca del salón de la fama o de aquellos hombres que tuvieron fe para con Dios. Y dice que ellos por fe alcanzaron muchas cosas y algunas otras cosas no las llegaron a ver. No se llegó a cumplir todo aquello que Dios les había mostrado. Entonces ellos son, dice, esa es la gran nube de testigos, como lo dice en algunas versiones. Ellos son, habla de Abraham, Isaac, Jacob. Habla de todos aquellos que están dentro del salón de la fama de la fe. Dice: fijémonos entonces que nos rodean muchísimas personas que demostraron su fe.
corramos sin fallar la carrera que tenemos por delante. Quitemos de nuestra vida cualquier cosa que nos impida avanzar, especialmente el pecado que nos hace caer tan fácilmente. Fijémonos nuestras miradas en Jesús, en quien la fe empieza y termina. En vez del gozo que podía haber tenido, sufrió la muerte en la cruz y aceptó la humillación como si fuera nada. Después se sentó a la derecha del trono de Dios. ¿Y qué nos está diciendo esta porción de la Escritura? Dice, quitemos de nuestra vida cualquier cosa que nos impida avanzar. Ahora, yo sé que cada uno de nosotros identificamos, a veces sabemos que hay cosas, que hay personas que no nos permiten avanzar en nuestra vida. Y a veces nosotros decidimos seguir arrastrando gente, arrastrando cosas, arrastrando pensamientos, arrastrando hasta sentimientos que no nos permiten avanzar. Y la Escritura es muy clara, dice que quitémonos de nuestras vidas cualquier cosa que nos impida avanzar. Dice, especialmente el pecado que nos hace caer tan fácilmente. Todos tenemos concupiscencias, que es una tendencia al pecado, alguna debilidad, como lo pueden decir algunos. Pero si ya la identificaste, tú ya conoces de qué pie cojeas, ¿o no? Sí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cada uno sabe lo que uno tiene que hacer. No necesitas venir a decirte a alguien, es que tienes que hacer esto. Mira, no. Cada uno de nosotros sabemos lo que tenemos que hacer. Dice, fijemos nuestra mirada en Jesús, en quien la fe empieza y termina. Eso es a lo que nos ha llamado Dios. Con la vieja manera de pensar no podemos entrar a disfrutar las realidades del reino. Tiene que haber una renovación en nuestra mente. Con la vieja manera de pensar no vamos a poder disfrutar las realidades del reino, porque vamos a tratar de hacer una mezcla de pactos. ¿Y cómo es que podemos hacer mezcla de pactos? Bueno, mezcla de pactos, acuérdate que el antiguo pacto era más acerca de hacer. El antiguo pacto se trataba de hacer, de presentar ofrendas, de presentar holocaustos, de hacer obras. Todo eso era la dinámica del antiguo pacto. En el nuevo pacto se trata de vivir, de esa impartición de vida, es que tú tengas una expresión, pero no para hacer, sino porque ya eres, sino por lo que Él ya hizo. Es totalmente distinto. Ahora, si hay obras en el nuevo pacto, sí las hay, pero nuestras obras son el resultado del entendimiento que nosotros tenemos de lo que ya somos. No son para que seamos, sino porque ya somos. ¿Cómo te digo que podemos hacer una mezcla de pactos? Porque a veces le queremos hacer como que ofrecer a Dios. Bueno, pues yo te ofrezco un ayuno, o yo te ofrezco X cosa, o es más, hay gente que dice, pues yo voy a dar una ofrenda. Todo eso no sirve. ¿Por qué? Porque realmente no podemos hacer las cosas desde una perspectiva o con mezcla de pactos. Realmente tenemos que ser entendidos de quiénes somos como hijos de Dios. La carta a los Romanos, en el capítulo 12, versículo 2, cita de la siguiente manera. Dice así: no vivan según el modelo de este mundo. Mejor dejen que Dios transforme su vida con una nueva manera de pensar. Así podrán entender y aceptar lo que Dios quiere y también lo que es bueno, perfecto y agradable a Él. Entonces dice que mejor dejemos que Dios transforme nuestra vida con una nueva manera de pensar. Esto es reino. Una nueva manera de pensar. Una manera de pensar según Dios. Dice que cuando tú tengas esa nueva manera de pensar, dice, vas a poder entender y aceptar lo que Dios quiere y también lo que es bueno y perfecto y agradable a Él. Ni siquiera dice, vas a descubrir lo que te agrade y lo que es perfecto para ti. Dice, lo que es bueno y perfecto para Él.
Si no hay una renovación en nuestro entendimiento, seremos salvos con mentalidad pagana, actuando como las personas de este mundo que no tienen conocimiento de Dios. En las iglesias hay mucha gente salva, que han sido salvados, pero con mentalidades paganas, porque no han permitido que el gobierno de Dios actúe sobre sus vidas. Eso es triste, porque te imaginas teniendo todo para poder vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, vivir con una mentalidad como si no lo conocieras. Eso es algo tremendo. Y ya para ir cerrando, la carta de los Hechos, en el capítulo 13, versículo 36, cita lo siguiente: porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Y dice esta porción de la escritura que David vivió según la voluntad de Dios, sirvió a su generación según la voluntad de Dios. Nosotros debemos de vivir en esta tierra según la voluntad de Dios. Solo así podremos servir a nuestra generación. Solo así podremos impactar a esta generación. Solo así podremos cumplir el propósito eterno de Dios. Solo así podremos cumplir la asignación que Dios nos ha dado en esta vida. Oramos, Padre, hoy nos rendimos a tu voluntad porque sabemos que ella nos lleva a lo bueno, a lo agradable y a lo perfecto para ti. Gracias por este día, gracias por tu palabra, gracias por permitirnos escucharla, y te pido que nos permitas también alinear nuestra vida, caminar de acuerdo a tu voluntad, para que seamos una expresión gloriosa tuya en esta tierra. A ti sea la gloria, Señor, por los siglos de los siglos. Amén. Amén.